Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente de este canal y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En tiempos de variabilidad climática y emergencias repetidas, ya parece extraño que las temporadas de lluvia se cumplan de acuerdo con los pronósticos. Pero siguen siendo tratadas como si no lo fueran, como si no fueran predecibles. Cada año la temporada de lluvias en Colombia deja víctimas, desastres, territorios sumergidos y vidas perdidas. Y cada año los telenoticieros y en general el periodismo y los medios repiten el mismo libreto, el mismo relato. Pero ¿por qué la televisión insiste en contar estas temporadas solo cuando ya han cobrado vidas? ¿Por qué la emergencia se convierte en espectáculo y no en previsión? ¿Qué papel juegan los medios en esa prevención? ¿Qué responsabilidades éticas tienen frente a fenómenos que, aunque cíclicos, siguen costando tantos? En un país donde esa variabilidad climática se combina con la falta de infraestructura y la pobre planificación territorial, la información podría salvar vidas. Sin embargo, cuando el relato se limita al impacto y al morbo, a veces se invisibilizan los factores estructurales, las voces comunitarias, las advertencias de científicos y expertos y también los deberes y omisiones institucionales. Muy bien, para tocar, profundizar y ampliar en este tema nos acompañan esta mañana para dialogar y ver estas perspectivas María Clara Valencia, periodista, docente, cuentista de historias con más de 10 años de experiencia en temas ambientales. Ha trabajado en medios internacionales y en cooperación internacional. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por aceptar la invitación. También está con nosotros Ivonne Vargas, comunicadora social y periodista, con trayectoria como jefe de prensa en entidades públicas, además de presentadora y editora en medios de comunicación nacional. Actualmente es directora de Ivonne Vargas Comunica. Ivonne, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Y también está con nosotros Cristian Euskategui, meteorólogo y consultor en temas relacionados con variabilidad climática, cambio climático y alertas tempranas. Fue jefe de pronósticos y alertas en el IDEAM. Además, es profesor universitario. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para todos. Muy bien, también nos acompaña Max Enríquez, meteorólogo, comunicador, reconocido por su trayectoria en televisión nacional en la divulgación de pronósticos climáticos. Max, buenos días. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Y participará a lo largo de este espacio Claudia Vázquez, directora de Nature Conservancy en Colombia. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz y agradecida de estar con la audiencia de Canal 1. Y nosotros contigo. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir en nuestro espacio. Pienso que es el tema de la cultura ciudadana, ¿no? La gente que colabore con el tema de los desechos, de no arrojar basuras a la calle, a las alcantarillas, a las avenidas. Muchas veces en la televisión se muestra la catástrofe, pero no se muestra cómo el gobierno puede llegar a ayudar a las personas afectadas por esta catástrofe y también que nos ayuden como a prevenir este tipo de incidentes. Pasan la información cuando ya está lloviendo, cuando existen los deslizamientos, las inundaciones, entonces sí falta mucha información preventiva. No tenemos esa conciencia ciudadana de reciclar y de botar la basura donde debe estar. Y por eso se está incrementando las enfermedades, todas enfermedades respiratorias, ambientales, la contaminación, y eso no es de parte del gobierno, sino parte de nosotros. Siento que se concentran muchos ya cuando pasa el desastre y a cubrirlo y a ser los primeros en contar lo que pasó, pero pues nada como para prevenir o para ayudar verdaderamente.
La cobertura en la temporada de invierno no la hacen de la manera adecuada, puesto que en lugar de temas de prevención, ellos están enfocados es cuando ya llega el desastre. Entonces es importante que generen tips o campañas donde nos puedan informar qué es lo que debemos hacer para esta temporada de lluvias y evitamos así diferentes accidentes. Muy bien, María Clara. Huérfanos de información, los televidentes nos escriben en las calles, en todo lado. ¿Tú también te sientes huérfana de información? Yo creo que a la información le está faltando profundidad. Creo que a la información le está faltando análisis, le está faltando mayor diversidad en fuentes para que realmente entendamos este tema de la temporada invernal, lo que significa para las comunidades, también, digamos, los saberes que hay en las comunidades que son importantes para enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Y para utilizar una analogía, Ivonne, es llover sobre mojado, ¿no? Volvemos a decirle a los medios, oiga, ¿no? Pilas, hay medio país inundado. Así es, pero como se trata de un tema y un ejercicio de doble vía, que es precisamente lo virtuoso de este espacio en el que estamos, y no de señalar, yo sí quiero hacer énfasis en que el tema, si bien tiene un abordaje desde las entidades, que tienen la responsabilidad de hacer pedagogía, y esto también viene desde el gobierno nacional, porque los periodistas necesitamos estar bien informados para informar bien a las comunidades, también es un tema desde las salas de redacción. Y es que muchas veces la agenda misma del día a día no permite al periodista estar donde tiene que estar informándose, empapándose de los temas para poder transmitir de forma asertiva y cercana la información. Esto es por la agenda del periodista. Muchas veces, si bien hay medios que tienen redacciones especializadas en una fuente ambiental, algunos medios se quedan con el periodista que, como decimos cotidianamente en medios, está a cuchara, o sea, está sin tema, y a ese es el que envían a cubrir el tema ambiental. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo llego a una rueda de prensa, me enfrento con una cantidad de términos técnicos que no sé cómo abordar y finalmente termino es casi que leyéndole a los espectadores, a los usuarios, el comunicado de prensa. Entonces, ni entendí yo y mucho menos puedo transmitir ese mensaje de forma oportuna. Entonces, es un tema de doble vía. Muy bien, Cristian. Lo paradójico es que esta temporada de lluvias fue prevista. Esta temporada de lluvias se está comportando de acuerdo con los pronósticos. En otras ocasiones el clima, la variabilidad se enloquece y cambia repentinamente. Pero aquí estábamos planillados para esta temporada de lluvias, pero no estamos preparados. Bueno, ahí hay un tema de corresponsabilidad. Nos lo dice la Ley 1523 de 2012, que por medio de la cual se crea el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Digamos que allí es importante señalar esa corresponsabilidad porque justamente hay un tema de mucha importancia y es la vulnerabilidad creciente en nuestro país, en nuestros territorios, dado en buena parte por esas condiciones socioeconómicas, digamos que la pobreza y el desastre van muy de la mano. Pero más allá de eso, digamos que las temporadas de lluvia se advierten por parte del IDEAM. Unas pueden ser exacerbadas por unas condiciones oceanoatmosféricas que da lugar a que llueva más. Esta temporada de lluvias en departamentos andinos, abril, mayo, comienzo de junio, con una buena cantidad de precipitaciones por encima de lo normal, era lo previsto y el IDEAM lo había indicado de esta forma. Muy bien, hablábamos de pedagogía del riesgo, Max, de gestión del riesgo. ¿Si hemos hecho, si hemos utilizado, si hemos transitado ese camino? En Colombia no se hace gestión del riesgo. No hay gestión del riesgo como tal, por eso todos los años nosotros vemos cómo las temporadas invernales afectan las mismas zonas a la misma gente y durante los mismos meses. ¿Esto por qué? Porque tenemos una gente viviendo en zonas de alto riesgo desde hace muchísimos años y cada vez aumenta más y más en la medida en que se empobrece la población colombiana. La gente se va a ubicar a las zonas de alto riesgo sabiendo que el río que está allí puede causarle un problema cuando llega la temporada invernal. Esos afectados se suman a los llamados, a los que yo llamo damnificados profesionales, que son aquellos que se ubican en las zonas de alto riesgo antes de que lleguen las lluvias de la temporada invernal para verse damnificados. Bien, esta falta de preparación, Claudia, ¿qué consecuencias
tiene para la población y para el país? Las consecuencias importantes son que cada vez tenemos menor resiliencia y menor capacidad para adaptarnos a estos cambios. La biodiversidad y la naturaleza en general es la mejor herramienta para adaptarnos y prepararnos de la mejor manera posible a esta variabilidad climática. Entonces, tal vez es la falta de integralidad que le queremos dar a estos fenómenos que es lo que nos está llevando a tener una visión, digamos, por silos y no vertical, integral, sino una visión además muy encajonada y una visión muy cortoplacista, porque una vez que pasa el fenómeno, entonces ya no volvemos a hablar de él. Así que ahí está, creo que el esfuerzo que se debe hacer es en integrar y comprender por qué todos estos fenómenos en realidad están conectados los unos con los otros. Muy bien, televidentes preguntando, escuchemos. Nosotros los campesinos, los agricultores, estamos muy preocupados por el problema de la lluvia, porque cada vez que llega el invierno tenemos gran problema, perdiendo casi el 30 y 40% de nuestras ganancias. ¿Por qué los medios de comunicación no están pendientes y llegan a nuestros pueblos, a nuestros campos, para que vean el gran problema que tienen nuestros campesinos en el país? Nos conformamos con la pantallita, ¿no? Las nubes, los colores, y ese es todo nuestro reporte climático cuando lo hay. Porque aquí no es consuetudinario, aquí no es proverbial, aquí no se hace de manera cotidiana. Y un presentador, una presentadora desde estudio, ¿no?, presentando la pantallita y los campesinos allá sufriendo las consecuencias. Pero resulta que existen, por ejemplo, los boletines agroclimáticos. Esos boletines agroclimáticos son creados por gremios, pero también por académicos, donde está, digamos, un poco un análisis de previsión para los cultivos. El asunto es que de pronto los medios no están llegando a esa información y entonces no la están difundiendo, digamos, para que queden realmente, para que puedan llegar a las comunidades. Entonces creo que falta de parte de los medios profundizar en otro tipo de fuentes y llegar a nuevas informaciones que pueden de verdad favorecer, por ejemplo, a las comunidades rurales. Y meter las botitas en el barro. Claro. ¿Cómo nos enteramos de la situación nacional si no vamos y vemos las condiciones en las que los campesinos se enfrentan esta temporada? Por supuesto, y lo digo desde la experiencia, porque por muchos años en medios de comunicación estuve cubriendo muchas fuentes, pero una de ellas la fuente ambiental. Y yo sí estuve, como se dice, con el barro, aquí con las botas pantaneras metida, dialogando con la gente. Por eso sé que también, si desde nosotros los periodistas no usamos unos términos y un lenguaje correcto, asertivo, para la gente, por más que tengamos las herramientas para la toma de decisión, que son toda esta cantidad de estudios tan importantes que emiten entidades como el IDEAM, si yo no se los puedo aterrizar y decirle al campesino en qué le impacta eso en sus cultivos, cómo le mueve las lluvias para el tema de tomar decisiones frente a la cosecha, cómo a la señora que está en la casa el tema de lluvias para sus niños le implica mayor carga de enfermedad respiratoria, plagas, todo el tema epidemiológico. Si yo no sé llevar esa información, o sea, si no pasa por mí, yo hago un filtro y la traduzco en términos cercanos y coloquiales, de nada nos sirve todas esas herramientas. Claro, ha cambiado la perspectiva de algunos periodistas que quieren ser los salvadores del país y del universo. Y su papel no es ese, el papel es prender la luz, dejar ver lo que está sucediendo para que las autoridades tomen las medidas, ¿verdad? Total, fíjese que se ha vuelto muy mediático, ¿no? El tema de la información a través de los medios de comunicación. Cuando puede haber desastres, todos los medios están allí, ¿cierto? Pero no hay unas campañas preventivas en términos de esa información que justamente aplique a esas campañas preventivas. En tiempos pasados, inclusive Max Enríquez presentaba el pronóstico del tiempo diariamente y esa información era muy importante. El IDEAM diariamente estaba dando información y tenía muchos espacios donde podía generar esa información no solamente meteorológica, sino aplicada. Ahora, importante también el tema de las mesas agroclimáticas, como bien lo señalábamos aquí, porque es que al final esas mesas agroclimáticas se han convertido en un motor a nivel rural para la difusión de esa información que pueda ser aplicada en términos de prevención. Pero a eso hay que darle mucha más relevancia y hay que darle mucha más importancia a través de todos los medios de comunicación. Ponerle carnita, decimos en las salas de redacción,
para que la ciudadanía entienda el impacto. Hablemos un poco del impacto, Max, en estos momentos de esta temporada de lluvias. Cada año se presentan en promedio 650 eventos de desastre en temporadas invernales en el país. Y estos datos han sido recopilados por la Universidad de Caldas, el grupo de estudios sobre los desastres de la Universidad de Caldas. Y esta cifra va a aumentar porque aproximadamente hace algunos años se decía que había 2 millones de personas viviendo en zonas inundables, a las orillas de los ríos más importantes de Colombia. Pero recordemos que Colombia tiene cerca de 900.000 cuencas hidrográficas o más, que bajan de las montañas. Tenemos 3 cordilleras, tenemos una cantidad de zonas vulnerables. Los pueblos, todos, están ubicados en las orillas de las quebradas. Esas quebradas se pueden convertir en unos torrentes inmensos, unas avalanchas, arrastran todo. Todos los años pasa eso en las temporadas invernales. Bien, nuestros televidentes vuelven a levantar la mano para preguntar. Escuchemos. ¿Por qué los medios de comunicación no llegan a los lugares más alejados de nuestro país? Nos muestran a mostrar las problemáticas que tenemos nosotros los campesinos respecto al tema de lluvias, inundaciones, todo lo que tenemos que vivir en respecto del tema de las vías, ya que tenemos las condiciones de acceso de las vías rurales muy afectadas. También nos afectan el tema del cultivo, de las inundaciones de las viviendas. Porque no es solo el factor de desastre o de derrumbe o de inundación. Hay muchos factores, como desde los territorios nos dicen nuestros televidentes, que hay que tener en cuenta y que tenemos que construir en el relato de estos damnificados. Así es. A mí me parece muy importante mencionar el tema de los desastres. Ahí Max nos hablaba de que más de 600 desastres anuales en el país. Los desastres no son naturales, son desastres humanos. Los desastres se producen, hay fenómenos naturales y hay desastres porque hay falta de planificación. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos cubrir esos temas. Pero como decía Ivonne, necesitamos pues ponerlos como periodistas, las botas pantaneras, ir a los territorios, hablar con la gente, hablar con las comunidades. Estamos en un país mega diverso y necesitamos ir al campo, ir a ver esas distintas realidades que hay ahí para poder realmente aportar desde los medios, ¿no? Hablaban también de la inmediatez de los medios. Pues ya tenemos redes sociales, no necesitamos medios tan inmediatos, necesitamos medios que nos ayuden a analizar y a responder y a profundizar. Y que estén en esta perspectiva poniendo el dedo sobre la llaga. Por ahí incluso uno se sorprende que los alcaldes, el alcalde de Bogotá esté celebrando la temporada de lluvias porque se llenó un embalse, ¿verdad? Mientras la autopista norte y los barrios están inundados y la gente damnificada, y uno no entiende, ¿no?, este tipo de celebración frente a las perspectivas y a los daños que están ocurriendo. Ivonne. Sí, allí hay muchos elementos que entender. Desde la misma manera de nosotros como medios informar la temporada invernal o el invierno, allí mismo estamos fallando, porque en Colombia tenemos una topografía, una geografía que no es de estaciones. Tenemos unos regímenes de lluvia, hay que diferenciar muy bien en dónde va a llover, en dónde no, pero además qué puede estar influenciándolo, como por ejemplo ahorita que tenemos la temporada de ciclones que inicia y va hasta noviembre, y eso tiene unas implicaciones. Entonces, si nosotros mismos no sabemos qué implica una temporada de más lluvias y menos lluvias, qué es los términos adecuados que debemos usar y por qué esas preguntas que nos hacemos también desde la ciudadanía, está lloviendo tanto en Bogotá, pero no se llena tal embalse, sí, tenemos todas esas dudas. Hay que entender muy bien por qué Colombia tiene estas particularidades. Muy bien, entonces hablamos de temporada de lluvias, pero hablamos de temporada de basuras. Escuchemos a nuestros televidentes. Bueno, mi pregunta para los panelistas es, ¿en dónde queda ese discurso que siempre dan de recolectar agua, de poner en práctica eso, y cuando al fin llega la sequía nunca tenemos agua? Y mi otra pregunta es, ¿cómo hacemos para que la gente aprenda a que si tienen un papel, ya sea en el bolsillo, en la maleta, no lo tiren a la calle, sino enseñarlos a saber dónde ponerlos en su sitio? Muy bien, Cristian. No es solo cuestión estética. Señores alcaldes, señores gobernadores, se trata de prevenir, ¿no? Y en las ciudades como la capital el asunto es bien complejo. El reconocimiento del clima
es lo primero que deberían tener esos tomadores de decisión y lógicamente transmitir esa información a toda su comunidad para que haya una claridad frente a las amenazas a las cuales se pueden someter en temporadas de más y menos lluvias. Adicionalmente, pienso que hay algo que debe también recalcarse y insisto, en la inmediatez de la información. Y algo que no está aportando a todo este tema son las redes sociales, porque hay demasiada información errónea que se difunde a través de las redes sociales y se toma como verdadera. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Manuela. Manuela, buenos días. Buenos días, Mario, y buenos días a todos los televidentes. Nuestro primer correo dice: buenos días, la excesiva cantidad de comerciales es muy incómoda. No deja ver las series. De verdad es muy molesto. Por favor, disminuyan el tiempo de comerciales. Nos escribe María Carrillo. Bien, aquí apelamos a la comprensión de parte y parte. Este canal vive de la publicidad, de los comerciales, ¿verdad? Pero es bueno establecer ese equilibrio de tal manera que los televidentes no sientan interrupción en el consumo de las tramas y los contenidos que tienen a diario. Manuela. Claro, continuando con nuestro correo 2. Soy fiel televidente desde hace muchos años del Canal 1 y a lo largo del tiempo han experimentado muchos cambios, unos buenos y otros malos, pero la repetición del mismo comercial en la transmisión de los noticieros se vuelve insoportable. Nos escribe Carlos Andrés Peña. Muy bien, lo mismo que decíamos con respecto al correo anterior, paciencia de parte y parte. Tenemos estos contenidos gracias a esa publicidad, tenemos esta publicidad gracias a esos contenidos. Comprensión y paciencia, Manuela. Nuestro correo 3 dice: me parece que el humor de Don Gediondo es demasiado pasado, morboso y guache para el horario en el que se emite. Estos chistes son una falta de respeto para los televidentes. Nos escribe María Mercedes Suárez. Muy bien, es correo mensaje repetido con respecto a la temática, a las palabras, a las expresiones y al doble sentido con el cual una parte de nuestra audiencia no está de acuerdo teniendo el horario en que se emite. Ahí está el jalón de orejas. Agradecemos a nuestros televidentes y a Manuela por reportarnos los correos. Y a propósito de televidentes, decíamos que entrábamos en la parte de solución, en la parte de propuestas. ¿Qué hacer? ¿Qué esperan? ¿Cómo deben los medios de comunicación y la televisión transmitir estos mensajes en relación con el tema que hoy nos ocupa? Veamos. Y de parte de los medios de comunicación es estar del lado de las personas afectadas, haciendo seguimiento y velando porque pues, todos estos desastres e inundaciones que se vienen presentando pues se puedan ir mitigando de cierta manera. Concientizar más a las personas antes de que llueva y haya las catástrofes, que no boten basura en los ríos, ni hagan ni en las calles ni nada de eso, porque eso va llevando todas las cañerías y va tapando. Que no sigan destruyendo los humedales, para que no sigan llenando la ciudad de cemento por todas partes, que es lo que causan las inundaciones y las avalanchas y todos estos desastres cuando llegan estos inviernos. El cubrimiento contextualizado. Si se inundó el pueblo, por ejemplo, es porque ese pueblo está ubicado a las riberas de un río, porque espacio público, quien controla el territorio no hizo lo posible que eso no se diera. Siento que las corporaciones tienen mucha más responsabilidad que el individuo de a pie, porque si no fuera por las corporaciones, muchos de los daños ambientales que nosotros estamos viendo no tendrían todas las perjudicaciones que nos limitan a los demás ciudadanos. Muy bien, que ciudadanos que son los Paganini, que son los damnificados siempre. Propuestas de solución, Cristian. Bueno, en principio, campañas drásticas contra la deforestación. Lo decían los televidentes, esa preservación de nuestras cuencas, el buen uso de las basuras. Adicionalmente, los medios de comunicación, tener una mayor claridad y mayor difusión de la información. Evitar al máximo mensajes en redes sociales
que difundan erróneamente noticias que al final, digamos, lo que da lugar es que haya más desinformación. De forma general sería eso y lógicamente estar muy atento a la información que emite el IDEAM y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Muy bien, Max Enríquez, las tareas que nos propones. Los medios de comunicación, según la ley, deben contribuir a la gestión del riesgo, pero que en Colombia no se está haciendo gestión del riesgo, lo que yo les comentaba. La gestión de riesgo no es llevarle frazadas, colchones, bolsas con alimentos a las poblaciones que se ven afectadas por una inundación o un deslizamiento, cualquier cosa. Gestión del riesgo es reducir la vulnerabilidad de las comunidades. Yo creo que la crítica debe ser dirigida a la Oficina de Gestión del Riesgo, que no está haciendo gestión del riesgo, al Gobierno Nacional, que está reduciendo la capacidad de los institutos que contribuyen a la gestión del riesgo, o por lo menos a darle información para prevenir a las comunidades. Y a los gobiernos regionales y locales sin que se echen la culpa mutuamente. María Clara, tus propuestas, tus tareas. Yo creo que los medios tienen que profundizar, tienen que explicar, tienen que acercarse a la ciencia, tienen que además acercarse a esas comunidades, no solo como víctimas, sino como agentes. Entonces, las personas en las comunidades tienen conocimientos, tienen saberes, tienen capacidad de decisión. Entonces, no solo verlas como víctimas a las que hay que darles, como decía Max, frazadas y demás, sino personas a las que tienen, digamos, saberes que hay que potenciar, a las que hay que explicarles, a las que hay que educar y también, digamos, a las que también hay que responsabilizar de las cosas que pasan. Muy bien. Claudia, las tareas que nos propone, recomendaciones. Creemos que los medios de comunicación deben hacer un esfuerzo de tratar de entender mejor qué es lo que estamos queriendo decir con esta información científica. Conceptos como las soluciones basadas en la naturaleza no necesariamente son muy sencillos, pero el acercamiento de organizaciones como la nuestra con los medios de comunicación pueden llevar a que haya una pedagogía y un entendimiento mucho más profundo de por qué la naturaleza al final de cuentas es nuestro mejor aliado, y por eso es que nosotros sí tenemos esperanza en la naturaleza. Muy bien, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, por la invitación, y recuerde que ustedes como medio tienen la responsabilidad de llevar el mensaje de esperanza para la naturaleza. Claudia Vázquez, directora de Nature Conservancy en Colombia. Ivonne, ¿tus tareas? Claro que sí. Yo aquí quiero, digamos, levantar la mano por los colegas, por los periodistas, y es señalar que la dinámica de cubrimiento desde los medios de comunicación cambió a partir de la pandemia, y eso tiene unas implicaciones también en la forma en que se hacen los reportajes, porque señalamos que sí, que hace falta ir al sitio, ponerse las botas, untarse las manos, pero es que hoy en día los medios de comunicación tampoco tienen a veces los recursos para enviar todo un equipo de personas a los territorios, que es como lo hacíamos antes. Entonces nosotros nos íbamos con el conductor, asistente, camarógrafo, y hasta el conductor terminaba ya untado de barro con uno, y eso era muy diferente en la forma de transmitir el mensaje. Hoy en día un periodista con su celular o con su live view puede salir perfectamente, y esa dinámica la cambió la pandemia, que redujo los presupuestos, y al verse, digamos, ya implantado este sistema, hoy en día es muy fácil hacer una transmisión incluso desde la casa del periodista. Ivonne, gracias. Ivonne Vargas, comunicadora social, periodista, presentadora, editora. Gracias también a Max Enríquez por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario, por esta invitación. Yo estoy aquí disponible cuando usted me necesite. Un abrazo y saludos a todos los televidentes. De igual manera a Max, meteorólogo. Muchas gracias también a Cristian Euskategui. Muy amable por estar con nosotros. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Meteorólogo y consultor en temas relacionados con variabilidad climática. María Clara, muchas gracias también. Muchas gracias por la invitación. María Clara Valencia, periodista, docente, cuentista en temas ambientales y de trabajo en medios internacionales. Gracias a todos los televidentes que han participado activamente en nuestro espacio. Y a los demás televidentes que nos acompañan semana a semana, recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que propuestas, dudas, inquietudes mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú.
Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.